todos. Vamos a darle la bienvenida de nuevo ya a este otro video para que veamos ya en concreto y continuemos con el capítulo de la TANE dedicado a la simulación, y que es un capítulo muy interesante porque por las razones que ya vimos en el video anterior. Fíjense que al tomar como ejemplo una simple hoja de cálculo como esta que tenemos en formato de LibreOffice, se puede hacer un sistema de simulación, de ver cómo funcionan algunas cosas en psicología, bien sencillas. Ya para cosas quizá más complejas se necesita un sistema más complejo, como por ejemplo uno que se llama NetLogo, que se puede ver ya en otro contexto. Pero ya para cuestiones más sencillas, creo que lo que demuestra la TANE es muy interesante y muy válido para que lo tomemos en cuenta. Lo primero es esta hoja de cálculo, Esta es una hoja de cálculo que ya saben cómo funcionan las hojas de cálculo. Si no saben lo que es, les recomendé revisar este pequeño tutorial de LibreOffice. Revisen lo que no entiendan. Uno siempre aprende algo nuevo, así que si saben ya manejar Excel, no tienen que verlo, pero si les falta algo de lo que está aquí, pueden verlo de manera selectiva. Entonces, como consideren, aquí lo que yo hice fue que ya le preparé la hoja de cálculo de la figura 9.1, que es la primera donde él presenta la teoría, un escenario de la teoría del impacto social, que es el llamado el escenario lineal. Este escenario lineal está basado en lo siguiente. Igual que el otro, el no lineal tiene algo en común, porque se tiene que comparar algunas cosas comunes para que sean comparables los datos. Voy a borrar esto que está aquí. Ven, cada vez que yo varío algo en la hoja, él varía porque los datos se actualizan. Pero vamos a irlo por parte, vamos a irlo viendo por parte. Ahí lo grabé, le di a control G. Entonces, bien, por parte, lo primero es que queremos estudiar asumiendo que cada columna es un agente que se puede estudiar, es un objeto. O sea, cada celda es una parte de ese objeto, una propiedad determinada. Fíjense que aquí la TANE hace una analogía con algo que se le llama el lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto del programa de orientación, el lenguaje de programación orientado a objetos, es algo muy útil para uno ver cómo funcionan los objetos en la vida real y emularlos en un sistema computacional, como lo que sucede con una simulación. Entonces, lo primero que se hizo fue que cada columna es una persona, pero hay propiedades en ella y también hay cosas, comportamientos que hace la persona. Lo que en el lenguaje de programación orientada a objetos se le llama métodos, pero ya en psicología nos interesa llamarle quizá comportamientos. Y además otra cosa es el estado en el que está una persona en un determinado escenario. Por ejemplo, ahora en esta corrida tenemos algunos estados en distintos espacios de tiempo. Pero vamos por partes. Lo primero es que aquí ustedes ven letras, y esas letras representan esas columnas que son las que representa cada persona. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 personas simuladas. Entonces, ¿qué estamos simulando? Estamos simulando que esas personas están alrededor de otras, como sucede con las herramientas de redes sociales. En las herramientas de redes sociales, como Facebook, Twitter o lo que sea, o más bien en el mundo real, estamos rodeados de otras, unas más cercanas que otras. Tenemos interacciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay interacciones que son más próximas que otras. Entonces, aquí estamos colocando que por ejemplo, la columna A tiene vínculos directos con estos que están aquí, que son la W y la X. Entonces, que son esta columna que está aquí y esta columna que está aquí, ¿lo ven? Entonces, por eso también se señalaron por aquí abajo, pero están cercanas. Esto es como si fuera un círculo entero de interacciones, pero que además cada persona, cada agente como objeto, en este caso,
está rodeado de otros objetos. Por ejemplo, también además de la W y la X, que son estos, como si fuera un círculo, está rodeado también de la B y la C. Y luego así sucesivamente, la B está rodeada de la X y la A, pero también de la C y la D, que las otras personas, los otros agentes que funcionan como objetos aquí, para el propósito de la simulación. Y así sucesivamente hasta formar pequeños grupos de 4 personas que son los más próximos entre sí, 5 personas que son las más próximas entre sí, y que la colocamos por aquí para ayudar a que el programa funcione. Entonces, al fin y al cabo también todos forman un círculo grande de red. Ok, esto que está aquí son algunas cosas que yo estaba probando para que luego lo veamos más adelante. No le hagan mucho caso a eso, puedo irlo borrando. Fíjense, cuando cambio algo, se reinicia la simulación. Entonces, luego que todo esto está organizado de este modo, entonces empezamos con la primera fila en la que empieza la simulación. Y para eso, ustedes si se fijan, aquí en esta parte aparece el contenido donde están las personas y a los grupos a los que son miembros de manera más próxima. Entonces, por ejemplo, la A puede ser muy próximo a esto, el B puede ser muy próximo a esto, hasta que todo al fin y al cabo están interactuando en una red. Entonces, esto es un modelo ideal. Entonces, pero en la simulación los modelos ideales sirven de mucho para ver cómo funcionan las dinámicas, agregando otras cuestiones que se pueden controlar, que es algo que en los diseños experimentales se toma muy en cuenta. Por ejemplo, viendo esta primera parte ya podemos ver que unas son más cercanas que otras y que definimos ya teóricamente cuáles son los que están más próximos. O sea, cada 5 hay más, cada 5 son los próximos. Claro, esto es parte de la teoría que se está introduciendo en la hoja de cálculo y que podemos seguir agregando más elementos en la teoría a continuación. Por ejemplo, aquí se observa que tenemos este contenido y este otro contenido. ¿Ven? Se observa aquí como parte del contenido de la hoja de cálculo. Pero ya cuando no se observa eso, el contenido que está aquí en la celda, aparecen funciones, que son los comportamientos que queremos estudiar ya en el área de psicología. Queremos estudiar cuál es el comportamiento de este elemento en cuanto a su actitud con respecto a X o Y tema. Entonces, en la primera fila que ustedes ven aquí, lo que estamos colocando es cómo en el tiempo 1, que sería el tiempo 0 más bien, que lo colocamos en la fila 10, en el tiempo 0, cuando inicia todo, aquí lo que se hizo fue aplicar un número aleatorio y redondearlo para que no te dé ningún decimal. Eso es lo que se está diciendo aquí de poderse a coma, con el redondear. Cuando se pone el igual en una hoja de cálculo, en una celda, lo que se está colocando es una función. O visto en el lenguaje de orientado a objetos, pues un comportamiento, aterrizándolo al área de psicología. Un comportamiento que queremos estudiar, en este caso puede ser una actitud, o puede ser algo que alguien hace en específico, que no solamente es una actitud, quizá pueda ser una conducta específica. Los comportamientos son muy diversos y nosotros estudiamos eso bastante en psicología. Ahora bien, esto se hizo aleatoriamente y este comportamiento, fíjense que le agregué un color. Ok, y esto creo que está bien por ahora de que lo veamos así. La primera fila es la del tiempo y esto empieza con el 0 o con el 1, y así es como se va distribuyendo esa actitud. Si por ejemplo está a favor o en contra de un determinado fenómeno, a favor sería el 1, el 0 sería el contrario a eso, etcétera, y todo eso se distribuye aleatoriamente. Esta es la primera parte. Para averiguar cómo funcionan estas funciones o cualquier función, uno puede buscar ayuda por aquí. ¿Ven? Y darle aquí ayuda y uno ver más o menos cómo funcionan cada una de las funciones. Aquí uno buscar ayuda, por ejemplo aleatorio,
aleatorio solo. El aleatorio solo da un número que va entre 0 y el 1, pero si lo redondeo, entonces me va a dar el valor concreto de 0 o 1, que es el primer punto del tiempo, que es lo que le estamos introduciendo a este modelo de simulación. Vamos ahora a pasar al próximo. Vamos a explicar en el próximo video cómo se funcionan los colores y eso a través de un formato condicionado. Mientras tanto, hasta ahí está bien y nos vemos en el próximo video.